civilizaciones perdidas, tesoros ocultos, fenómenos inexplicables, personajes legendarios, leyendas nazis, misterios religiosos. Así es nuestra historia, misteriosa, oculta, secreta, enigmática, en la onda local de Andalucía, aquí y ahora. Los misterios de la historia, con Eloy López. En 1492, Cristóbal Colón descubrió América. Esta es una afirmación que nadie a quien se le pregunte por ella pondrá en duda. Desde hace siglos, los libros de historia recogen la epopeya americana con todo lujo de detalles y generación tras generación, los niños repiten convencidos en los colegios la misma frase: Colón descubrió América. Pero, ¿y si alguien nos dice que los hechos no fueron exactamente así? ¿Y si quien lo dice, además, lo demuestra con evidencias arqueológicas irrefutables? ¿Cuándo se produjo entonces el primer encuentro entre el viejo mundo y el nuevo? ¿Y dónde? Todas estas cuestiones, por mucho que pueda sorprendernos, han ido encontrando respuestas desde hace ya varias décadas, y hoy en día los historiadores aceptan que el primer encuentro de europeos con americanos no se produjo en 1492, sino casi 500 años antes. El verdadero protagonista de la historia fue un pueblo que en la Alta Edad Media atemorizó con sus incursiones a todo el norte de Europa. Un pueblo capaz de acometer empresas comerciales que le llevaron desde Escandinavia hasta Rusia, Bizancio y Asia. Un pueblo que, mucho antes que Cristóbal Colón pusiese un pie en Nueva España, llegó navegando por las aguas del Océano Atlántico a un lugar al que llamó Vinlandia. ¿Escuchas? Vinlandia, el descubrimiento vikingo de América. Las historias sobre vikingos forman desde hace siglos parte de la tradición de muchos lugares del norte de Europa. Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia o Gran Bretaña no pueden hacer una narración completa de su pasado sin mencionar a los vikingos. Sin embargo, a excepción de las inscripciones rúnicas, las únicas fuentes escritas que nos han llegado sobre los vikingos son de carácter indirecto. Es decir, no fueron escritas por ellos, sino por terceros. Las llamadas sagas, un conjunto de relatos escritos a partir del siglo XIII en Islandia, constituyen el corpus fundamental de esas historias, y aún hoy, el primer acercamiento para muchos al mundo de los vikingos continúa siendo la lectura de las traducciones de las sagas. En ellas se recogen las vidas y hazañas de personajes como Eric el Rojo o Leif Erikson, y se describen las expediciones de navegación hacia el oeste para colonizar nuevas tierras. En el imaginario colectivo de noruegos, suecos o islandeses han estado presentes desde la Edad Media las historias de unos temibles y osados aventureros que discurrían en el resbaladizo terreno en el que se mezcla la realidad con la ficción. Pero la fe de algunos arqueólogos y especialistas en el componente verídico que podían poseer estos relatos ha deparado a la historia una de sus mayores sorpresas.
al adelantar el encuentro entre Europa y América casi medio siglo. Pero, ¿quiénes fueron esos hombres de los que se habla en las sagas? ¿Qué sabemos con certeza de ellos? Granjeros, guerreros y cascos sin cuernos. Por regla general, cuando se evoca la imagen de un vikingo, acude a nuestra mente la figura de un guerrero feroz, de origen nórdico, armado hasta los dientes, que bien podría estar a bordo de un barco y que, desde luego, lleva la cabeza cubierta por un casco con cuernos. Sin embargo, los vikingos de la historia no se ajustan del todo a este arquetipo tantas veces popularizado por el cine, el cómic o la literatura. Una de las razones de la distorsión entre arquetipo y realidad histórica es que la imagen tradicionalmente transmitida de los vikingos procede de los relatos de quienes padecieron sus ataques, unos relatos en los que, por supuesto, los vikingos no podían quedar muy bien parados. Para empezar, no todos los habitantes de la península escandinava eran vikingos. El término vikingo procede del inglés antiguo viking y, aunque fue originalmente empleado para designar a todo aquel que se dedicase a actividades de piratería, desde finales del siglo X y principios del XI, comenzó a aplicarse de modo concreto para identificar a los incursores marítimos de origen escandinavo. Por tanto, y en sentido estricto, los vikingos fueron sólo aquellos escandinavos que, a comienzos de la Edad Media, se dedicaron a la realización de incursiones marítimas. El temor a lo desconocido, unido a los prejuicios que en la Europa cristiana se tenía sobre los paganos, que era el caso de los habitantes de Escandinavia, contribuyó a hacer extensiva la imagen de los vikingos para todos los escandinavos. Por otra parte, los vikingos, cuyo ámbito geográfico de origen abarcaría las actuales Noruega, Suecia y Dinamarca, no se dedicaban exclusivamente al pillaje. Como recuerda el arqueólogo especialista en cultura vikinga Richard Hall, originalmente eran granjeros y pescadores que pasaban gran parte del año en sus hogares trabajando la tierra. Tan solo durante la calma del verano se unían al barco de algún carismático líder local y se aventuraban a través de los mares para llevar a cabo incursiones, comerciar o buscar nuevas tierras que colonizar. La participación en este tipo de actividades era un modo de prosperar para aquellos que deseaban convertirse en propietarios de las tierras que explotaban o querían incrementar sus propiedades y riquezas. También podían ser una nueva oportunidad para quienes tenían una situación políticamente comprometida en su lugar de origen, o para quienes se veían obligados a abandonarlo por haber cometido algún tipo de delito. La mala fama de los vikingos estaba en directa relación con el éxito de sus incursiones. A juzgar por las descripciones que sus víctimas hacían de las mismas, los vikingos debieron ser buenos guerreros, pero las evidencias arqueológicas han demostrado que debieron ser más temibles por lo imprevisible de sus ataques que por su utillaje bélico. No empleaban caballos en sus ataques y sus pertrechos no tenían nada de extraordinario para la época. Su equipo, que podía presentar variaciones, solía componerse de un chaleco de cuero para el cuerpo,
una especie de camisa o cota de malla hasta las piernas, si quien la portaba era lo bastante rico como para poder pagársela, un escudo circular de madera, una o más armas, lanza, hacha, arco y flechas o preferiblemente espada, y un casco de cuero endurecido para protegerse la cabeza. El uso de cascos de hierro era menos frecuente y solían tener forma cónica o semiesférica y una lámina sobre la nariz, pero ni los cascos de cuero ni los de hierro tenían cuernos, de modo que la idea contraria, popularizada por el romanticismo decimonónico, parece haberse inspirado en algún tocado de carácter ritual que nada tuvo que ver con la actividad que dio su fama a los vikingos. Aunque los vikingos compartieron unas formas de vida más o menos comunes, marcadas por la omnipresencia de las actividades agrícolas, ganaderas, la caza, la pesca y el comercio, así como por el uso de un tipo similar de viviendas, embarcaciones, cultura material e incluso creencias religiosas, nunca se percibieron a sí mismos como un grupo cultural diferenciado o con un origen territorial concreto. Las zonas habitadas por vikingos se dividían en múltiples territorios gobernados por caudillos o reyes locales, por lo general enfrentados entre sí. Sin embargo, entre los años 800 y 1050 aproximadamente, la uniformidad de la cultura material de estas zonas, unida a la tendencia hacia una mayor fusión política, la existencia de importantes redes de comercio y las oleadas de expansión hacia nuevos territorios, han llevado a los historiadores a identificar una etapa de esplendor del mundo vikingo conocida como Era Vikinga. Durante esta era, la creciente actividad comercial de los escandinavos motivó la búsqueda de nuevos horizontes económicos con los que ampliar las redes de comercio, lo que dio pie a numerosos viajes de exploración hacia el este y el oeste. La dinámica no era nueva, particularmente por lo que en los viajes hacia el este se refería, pues ya en el siglo VIII los vikingos habían llegado hasta la actual Rusia y habían iniciado una ruta comercial que les llevaría hasta Bizancio e incluso más allá del mar Caspio. En palabras del escritor especializado en temas nórdicos Manuel Velasco, este pueblo, al que la historia durante siglos ha tildado de bárbaro, fue el que abrió y mantuvo una de las rutas comerciales más grandes de su tiempo, que llegaba desde Groenlandia hasta Constantinopla. Las incursiones hacia el oeste, que habían sido más esporádicas, se convirtieron en la era vikinga en expediciones más frecuentes y organizadas. La búsqueda de recursos que expoliar marcó el notabilísimo aumento de las incursiones en Gran Bretaña, en la que llegó a haber zonas gobernadas por reyes escandinavos hasta mediados del siglo X, Irlanda, Normandía o las islas del Báltico. Paralelamente, el deseo de encontrar nuevas tierras que explotar condujo a los vikingos a explorar las aguas del Atlántico Norte, y así, a comienzos del siglo IX, llegaron a las Islas Feroe. En la segunda mitad del mismo siglo se establecieron en Islandia y a finales de la centuria siguiente llegaron a Groenlandia y a un misterioso lugar que bautizaron como Promontorium Winlandiae. Navegando hacia el oeste.
Las fuentes más antiguas en que se habla del proceso de colonización llevado a cabo por los vikingos son el libro de los islandeses de Ari Thorgilsson el Sabio y el anónimo Libro de los Asentamientos, ambos escritos en el siglo XII en Islandia. Según se relata en el primero de ellos, fueron el noruego Ingolf Arnarson y su hermano Leif los primeros colonizadores de la isla. Islandia se encuentra a unos 7 días de navegación del punto más cercano de Noruega y en la época en que se produjeron las expediciones colonizadores vikingas era la mayor isla deshabitada del mundo. Las tradiciones medievales islandesas también atribuyen la primera colonización de la isla a otros 2 personajes, el sueco Gardar Svalbardsson, que había llegado casualmente arrastrado por una tormenta, y el noruego Nadot el Vikingo. Pero fuese quien fuese el primer poblador de Islandia, lo que resulta innegable es que se trataba de un nórdico que decidió establecer un asentamiento en ella pese a las duras condiciones climáticas de la isla, pues, como recuerda el profesor Hall, los glaciares le resultarían muy familiares a cualquiera que viniera del norte de Noruega, pero un paisaje volcánico de campos de lava, géiseres y charcas de azufre habría sido una auténtica novedad y las erupciones eran aún un peligro intermitente. Las excavaciones arqueológicas en Islandia han permitido estudiar cerca de una veintena de granjas vikingas anteriores al año 1000, de las que una buena parte se encuentran en la capital Reykjavik. Según la tradición, en este lugar se estableció Ingolf Arnarson, y el Islendingabok señala que la colonización vikinga habría comenzado hacia el año 870, por lo que las fechas parecen encajar, aunque los especialistas discuten sobre la posibilidad de retrotraerlas, y la cuestión sigue abierta, a la espera de los resultados de nuevas excavaciones. En cualquier caso, lo que dejan bien claro las fuentes es que fue precisamente uno de los pobladores de Islandia quien se aventuró a colonizar Groenlandia. Hablamos de Eric el Rojo. Según la saga de los groenlandeses, Eric el Rojo habría llegado a Islandia muy joven junto a su padre. Ya de adulto cometió un homicidio, razón por la que fue desterrado de la isla durante 3 años. En esa situación, la posibilidad de encabezar una expedición en busca de nuevas tierras se convertía en una salida verdaderamente atractiva y Eric no dudó en tomarla. Desde hacía algún tiempo corrían las historias sobre la existencia de tierra más al oeste, pues el marino Gunnar Ulf Krakusson, en cierta ocasión en que una tormenta desvió su rumbo, había avistado tierra en esa dirección. Así, en el año 982, Eric el Rojo se puso al frente de un grupo de hombres que, tras navegar más de 500 kilómetros hacia el oeste, encontraron tierra. La primera impresión no debió de ser muy esperanzadora, pues el lugar estaba cubierto de hielo. Dispuestos a no darse por vencidos, Eric y sus hombres prosiguieron navegando hacia el sur y al hallar un cabo lo doblaron para buscar la costa oeste del territorio descubierto. Allí el panorama mejoró sustancialmente, pues encontraron abundantes pastos, razón por la que Eric bautizó las tierras descubiertas como Groenlandia, tierra verde. Un triunfante Eric habría retomado entonces a Islandia para dar a conocer su descubrimiento. La posibilidad de hallar recursos naturales, sobre todo pastos para el ganado, sirvió de acicate para un numeroso grupo de colonos que, bajo el mando de Eric el Rojo,
se organizó en una expedición de 25 naves. Solo conseguirían llegar a su meta 14 de ellas, pero se trataba de un número suficiente de personas para fundar un pueblo. En las excavaciones arqueológicas de la costa occidental de Groenlandia se han encontrado restos de dos importantes asentamientos, los llamados asentamiento este y oeste. En torno al primero de ellos, en la actual Qasiarsuk, se han hallado restos humanos y arquitectónicos que, según las dataciones de radiocarbono, podrían corresponder con la época del establecimiento de Eric el Rojo. Las ruinas están a unos pocos cientos de metros del lugar en que, según la tradición, se habría ubicado la granja de Eri el Rojo, Brat al-Ith. Además, la presencia de una pequeña iglesia ha llevado a algunos especialistas a especular sobre la verosimilitud de las sagas al afirmar que fue el hijo de Eri, Leif Erikson, quien introdujo el cristianismo en Groenlandia hacia el año 1000. Pero la historia no solo tenía reservado a Leif Erikson ese honor, pues más allá del halo mítico que rodea a las narraciones sobre su vida, lo cierto es que su nombre debería figurar en los libros de texto junto con el de Cristóbal Colón. Más allá de Groenlandia. Según la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo, Leif Erikson, al igual que su padre, escuchó el relato de un islandés, Bjarni Herjolfsson, quien, arrastrado hacia el oeste por la corriente, llegó a visitar tierra en el año 986. Decidido a protagonizar su propia epopeya, Leif compró el barco de Bjarni y convenció a parte de su tripulación y a varios hombres más para que se aventurasen con él a seguir la ruta indicada por el islandés. Tras una dura navegación, hallaron tierra a la que Leif llamó Helgeland, tierra de roca llana, y prosiguieron navegando hacia el sur hasta una nueva zona que denominó Markland, tierra de bosque. Continuando con su exploración, recalaron en un nuevo lugar cuyas condiciones resultaron lo bastante buenas como para establecer un asentamiento. Este pasaría a ser conocido como Leifswar, y la existencia en la nueva región de viñas silvestres animó a Leif a bautizarla como Vinland o Vinlandia, tierra del vino. Leif permaneció un invierno en Leifswar y después regresó a Groenlandia para dar fe de su éxito. Sería su hermano Thorvald quien organizase la siguiente expedición a Vinlandia que se recoge en las sagas. Pasó 3 inviernos en Leifswar, pero en una expedición hacia el norte fue asesinado por los nativos de la región, a quienes los vikingos llamaron Skraeling. Thorfinn Karlsefni, un mercader islandés, decidió entonces encabezar un nuevo viaje a Vinlandia y consiguió reunir para ello una tripulación de 65 hombres. Permaneció 2 inviernos en Leifswar, donde vio nacer a su hijo Snorr, y se enfrentó con los Skraeling, pero finalmente regresó a Groenlandia y después a Islandia. El último viaje a Vinlandia recogido en las sagas fue el de otro miembro de la familia Eriksson, Freydis, la hermana de Leif. En palabras de Richard Hall, esta haría parecer tierna a Lady Macbeth y también terminaría regresando a Groenlandia. Pero, ¿qué fiabilidad tienen las sagas? Los relatos sobre la historia de los vikingos fueron escritos en Islandia entre los siglos XIII y XIV
y constituyen sin duda una pieza fundamental en la historia de la literatura occidental. Cuando comenzó el interés arqueológico por los restos vikingos conservados en Islandia, los primeros especialistas tomaron las sagas como guía. El éxito en la localización de restos en los lugares citados en ellas contribuyó a que se tendiese a identificar dichos restos con los de las épocas reflejadas en las sagas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los hechos referidos en los relatos se desarrollaron entre los siglos IX y XI, es decir, varios cientos de años antes de que fuesen escritos. La Islandia de los siglos XIII y XIV era muy distinta de la época de la expansión vikinga, y aunque las sagas recogieron en buena medida una serie de relatos tradicionales que habían sido transmitidos oralmente durante generaciones, también fueron un ejercicio de composición literaria que habla de la época en que fueron escritas. Muchos de los detalles de las sagas responden más a las características de la Islandia medieval cristiana que a las de la Islandia pagana de la era vikinga. Como recuerda el profesor Teodoro Manrique, la Eirik Saga Rauoa, saga de Eric el Rojo, o la Groenlandinga Saga, saga de los groenlandeses, representan un claro intento por parte de sus autores de situar a Islandia en el mapa de Europa como tierra de colonizadores y no meramente como una colonia más dominada por las ansias expansionistas de los reyes escandinavos. Pese a todo, parece innegable que las sagas poseen un elevado grado de historicidad, pues los restos arqueológicos tienden a confirmar que muchos de los hechos descritos en ellas sucedieron verdaderamente. Las fechas pueden resultar más precisas en unos casos que en otros, pero la expansión vikinga recogida en las sagas refleja una realidad histórica confirmada por la investigación arqueológica. Así las cosas, si las sagas narran la colonización vikinga de Islandia y Groenlandia y los vestigios arqueológicos lo confirman, ¿por qué no creer en la llegada de los vikingos aún más al oeste? Eso mismo fue lo que pensaron Helga Hindstad y su mujer Anne Steen, cuando en 1960 decidieron armarse con las sagas y un antiguo mapa del siglo XVI para lanzarse a la búsqueda de la mítica Vinlandia. El primer encuentro del viejo y el nuevo mundo. Desde que en 1880 fueron descubiertos en la localidad noruega de Gokstad los restos de un magnífico barco vikingo de 23,33 metros de largo por 5,25 metros de ancho y 32 remos, que, según la datación dendrocronológica por los anillos de la madera, fue construido en torno a los años 895 y 900, quedó claro que desde el punto de vista técnico, los vikingos podían haber llegado navegando hasta tierras americanas. Anne y Helge Ingstad estaban convencidos de ello, pero faltaba encontrar las evidencias arqueológicas que pudiesen confirmarlo. Decididos a ello, tomaron como referencia un mapa islandés del siglo XVI, el mapa Skalot, obra de Sigmundur Staffansson, en 1950, y conocido gracias a una copia posterior que se conserva en la Biblioteca Real de Copenhague. En el mapa Skalot aparecen toscamente representadas al sur de Groenlandia las tierras a las que, según las sagas, llegó Leif Erikson. Así puede verse una línea de costa cuya zona norte
se identifica como Helleland, avanzando hacia el sur como Markland y aún más al sur como Skrælinghelland, donde hay un saliente de tierra identificado como Promontorium Winlandiae. Teniendo en cuenta los datos de las sagas, los Ingstad pensaron que lo que en el mapa aparecía como Helleland podía corresponder a parte de la actual isla de Baffin, mientras que Markland podía ser la península del Labrador y el Promontorium Winlandiae podía corresponder a la isla de Terranova, es decir, zonas de la costa norteamericana. Si estaban en lo cierto, el asentamiento fundado por Leif en Vinlandia y que también emplearon como tal las oleadas de colonos posteriores, Leifswar debía encontrarse en Terranova, pero la isla tenía cerca de 17.000 kilómetros de costa. Pese a todo, Heine y Helge siguieron adelante con su empeño y tras meses de expediciones de reconocimiento de las costas de Terranova, llegaron al extremo norte de la isla, a la localidad de L'Anse-aux-Meadows. Allí preguntaron a los habitantes si conocían algún lugar en el que hubiese ruinas, y uno de ellos, el pescador George Decker, les llevó hasta un sitio en el que había una especie de elevaciones que siempre se habían identificado como restos de la antigua población nativa. Las excavaciones dirigidas por Anne se desarrollaron entre 1961 y 1968, y el resultado fue asombroso. En efecto, aparecieron restos de asentamientos de nativos americanos, pero también se desenterraron las ruinas de 8 edificios y 125 piezas arqueológicas que nada tenían que ver con la cultura indígena. Los edificios respondían a la tipología de casas-salón, típicas de los vikingos, y entre los objetos abundaban los clavos de hierro. Los nativos americanos no conocían el hierro forjado, de modo que el hallazgo de los clavos, así como de los vestigios de un horno para fundición de hierro, demostraron claramente que los restos pertenecían a extranjeros europeos. Que estos extranjeros fueran además vikingos quedó fuera de duda cuando se halló un alfiler de cobre para la ropa del tipo conocido como alfiler con cabeza de anillo, cuya presencia es habitual en casi todo el mundo vikingo occidental. El trabajo iniciado por los Ingstad y la polémica despertada en torno a él continuaron en los años 70 con las excavaciones llevadas a cabo por los arqueólogos del Canadian Park Service en otras zonas del yacimiento. En ellas también aparecieron objetos e incluso restos orgánicos como cuerdas y un recipiente de madera, todos ellos compatibles con el contexto cultural vikingo. El espaldarazo definitivo para quienes defendían que los restos pertenecían a la colonización vikinga descrita en las sagas llegó con las dataciones por carbono 14, pues éstas arrojaron fechas similares a las recogidas en los relatos, al demostrar que el lugar estuvo ocupado en el periodo 980 al 1020. En palabras del profesor Hall, todo esto es compatible con las referencias de las sagas a viajes alrededor y justo después del año 1000, y parece creíble que L'Anse-aux-Meadows fuera la ubicación de Leifswar. Sin embargo, una curiosa cuestión parece no encajar. Según las sagas, Leif Erikson había bautizado la zona en que fundó Leifswar como Vinlandia, por la presencia en ella de vides silvestres, pero en el norte de Terranova no crecen vides. Algunos especialistas no han dado importancia a este asunto, al considerar que la alusión a las vides en las sagas puede obedecer al deseo de embellecer el lugar descubierto, atribuyéndole virtudes de las que carecía. De hecho,
La primera alusión a Vinlandia es la que aparece en los escritos del monje e historiador alemán del siglo XI, Adam de Bremen, que debió de escuchar los relatos sobre expediciones vikingas y describió Vinlandia como tierra de vides. Cuando, con posterioridad, las sagas fueron puestas por escrito, la obra de Adam de Bremen pudo emplearse como referencia. Pero una vez más, las excavaciones arqueológicas han abierto otra explicación posible. Entre los restos orgánicos encontrados en el yacimiento vikingo de Lens-aux-Meadows han aparecido 3 nueces blancas, un fruto que no pudo llegar allí de forma natural, puesto que los nogales blancos no crecen en el norte del río San Lorenzo y por tanto tampoco en Terranova. La presencia de estas nueces demostraría que los vikingos hicieron viajes hacia el sur, donde sí se dan nogales blancos y también vides silvestres. Como afirma Richard Hall, las nueces blancas y el vino sugieren que Vinland incluía la parte sur del Golfo de San Lorenzo, abarcando Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y quizás Maine. Esto ha llevado a algunos especialistas a defender la hipótesis de que Lens-aux-Meadows es la Leisboire de las sagas, puesto que en estas solo se habla de un único asentamiento y que fue empleada como base para las expediciones hacia el sur en busca de recursos y para organizar los viajes de retorno hacia Groenlandia. Fuese o no Lens-aux-Meadows verdaderamente Leisboire, los restos arqueológicos parecen indicar que, tal y como se cuenta en las sagas, el asentamiento vikingo de Vinlandia no duró mucho tiempo, pues probablemente los enfrentamientos con la población nativa terminaron por convencer a los colonos de que era mejor regresar a sus lugares de origen. Pero ya fuese mucho o poco tiempo, y tanto si se cree en la identificación de Lens-aux-Meadows como Leisboire, o se piensa que el asentamiento fundado por Leif Erikson está por descubrir o quizás no existió nunca, lo cierto es que el primer encuentro entre Europa y América fue protagonizado medio siglo antes de Colón por un pueblo tan temido como desconocido, los vikingos. Curiosidades de la historia. El último kamikaze. El último vuelo kamikaze lo protagonizó el vicealmirante Matome Ugaki, comandante de la Quinta Flota Aérea de la Armada, una misión que fracasó como tantas otras. Sin embargo, aparte de destacar por ser la última, presenta algunas paradojas curiosas. En primer lugar, se desarrolló pocas horas después de que el emperador, mediante una alocución radiofónica, el 15 de agosto de 1945, anunciara la rendición de Japón. ¿Desobedeció el vicealmirante Ugaki por única y última vez al emperador? En su diario dejó anotado que no había recibido ninguna orden del alto el fuego de manera oficial. Sin embargo, era sabedor de la alocución del emperador anunciando la rendición. Ugaki no era piloto de guerra ni sabía pilotar aviones. El 15 de agosto, a las 16:30 horas, partió desde la base aérea de Oita la última misión kamikaze. La encabezó Ugaki desde su biplaza Yokosuka D-4I, acompañado de otros 10 aviones Suisei y 23 hombres. El avión de Ugaki lo pilotaba el teniente Tatsuo Nakatsuru. Además, en el asiento trasero iba un tercer pasajero,
el sargento mayor Shushou Endo, que debía ir muy apretado con el vicealmirante Ugaki. Varios oficiales japoneses intentaron disuadir a Ugaki de que llevase una acción semejante, pero él estaba dispuesto a morir. «Denme la oportunidad de morir dignamente como un soldado. Debo unirme con los hombres que, bajo mi mando, han dado la vida con gusto, creyendo en la victoria final de nuestra nación. Déjenme ir». En su último informe, Ugaki escribió: «Solo yo, Majestad, soy responsable de nuestro fracaso en defender la patria y destruir al ensoberbecido enemigo. He decidido lanzarme en ataque sobre Okinawa, donde mis valerosos muchachos han caído como cerezos en flor. Allí embestiré y destruiré al engreído enemigo. Soy un bushi. Mi alma es el reflejo del bushido. Me lanzaré portando al kamikaze con firme convicción y fe en la eternidad del Japón imperial. Banzai». La escuadrilla puso rumbo a las cercanías de Okinawa. El último mensaje de esta escuadrilla kamikaze se recibió a las 19:24 horas. Comunicaban que habían avistado a una escuadrilla norteamericana y se disponían a atacarla. Nunca se volvió a saber de Ugaki. Tenía 56 años. 3 de los aviones de la escuadrilla con problemas en sus motores tuvieron que hacer un amerizaje forzoso que causó la muerte de un hombre. Los demás fueron derribados por fuego norteamericano. Lo cierto es que la Marina USA no recoge ningún ataque kamikaze ese día. Al día siguiente, una lancha norteamericana descubrió restos de un avión en Iejima, un pequeño islote al norte de Okinawa, y de 3 soldados, uno con un sable corto de samurái que era el que llevaba Ugaki consigo, regalo de Yamamoto, o uno similar. Los soldados norteamericanos enterraron los cuerpos en la arena. ¿Eran los restos de Ugaki y sus compañeros? No se ha podido confirmar a ciencia cierta, aunque parece que eran los restos del vicealmirante. Los 16 hombres que perecieron con Ugaki no fueron ascendidos póstumamente como era costumbre por haber desoído la orden de no atacar al enemigo, salvo en defensa propia. Mucho tiempo después, en 1983, se erigió un monumento en el Parque Osu, emplazado en el lugar del aeródromo del que despegaron, una ceremonia emotiva a la que asistió el anciano padre del teniente Nakatsuru. Tenía 87 años y una hija del piloto que nació unos pocos días antes de su partida final. ¿Quién era el vicealmirante Matome Ugaki? Ugaki, graduado con honores en la Academia Naval, formaba parte de la élite de los oficiales de la Armada Imperial. Era comandante en jefe del brazo aéreo de la Marina. Encarnaba el espíritu samurái. Era un hombre con experiencia. Había comandado un crucero y un acorazado y había sido el segundo del almirante Yamamoto. Fue ascendido a vicealmirante en 1942. El 18 de abril de 1943 sobrevivió milagrosamente a un accidente aéreo. Un avión fue derribado por cazas norteamericanos. En esta emboscada murió el almirante Yamamoto, el planificador de Pearl Harbor que iba en el avión que precedía al de Ugaki. Pocos meses después, en octubre, fue ascendido a vicealmirante y recibió el mando de la primera división de acorazados. En febrero de 1945 fue encargado de la dirección de la Quinta Flota Aérea. Ugaki fue puesto al mando de la Unidad Especial de Ataque Shimpu, los pilotos kamikazes. Así que fue el hombre que envió a los kamikazes a cientos de misiones sin posibilidad de retorno. Muchas veces era él mismo quien los despedía. En su diario
dejó escrito que él era el único responsable de la estrategia kamikaze. Se suicidó Ugaki más que por una cuestión de honor, por sentirse culpable de haber enviado tantos jóvenes a la muerte. La lengua de Einstein. Entre todas las fotos e imágenes que se tienen del físico Albert Einstein, hay una que sorprende más que ninguna otra. Me refiero, claro está, a la que se le ve sacando la lengua. Muchos años antes de que el componente del grupo Kiss, Gene Simmons, lo hiciera por primera vez. Pero, ¿cuándo, cómo y por qué hizo ese irreverente gesto? Todos conocemos el sentido del humor del ganador del premio Nobel y como muestra os dejo la contestación que le dio a un periodista cuando le invitó a explicarle lo que era la teoría de la relatividad. ¿Me puede usted explicar cómo se fríe un huevo?, dijo Einstein. El periodista lo miró extrañado y le contesta: pues sí que puedo. A lo cual Einstein replica: bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego. Sí, era un científico, el más grande de todos, pero ni era distante ni era aburrido. Además, sus profundas convicciones humanas y su inteligente sentido del humor marcaron su personalidad. Si recordáis la foto de Einstein sacando la lengua, en realidad no se encontraba solo esa noche, sino que la foto no es más que un recorte de otra más grande en la que se puede ver en el asiento trasero de un coche al científico acompañado por su buen amigo el doctor Franklin Ridgway Eidelot y su esposa. En la noche del 14 de marzo de 1951, a la salida del Club Social de Princeton Club de New York, donde se celebraba el 72 cumpleaños de Einstein junto a alumnos y profesores, un grupo de fotógrafos le esperaba en la puerta para conseguir una instantánea del científico. Tras soportar estoicamente la improvisada sesión de fotos, entró en el coche mientras los reporteros insistían en seguir haciéndole más y más fotos. Molesto y cansado, dijo basta, y no se le ocurrió otra cosa que sacarles la lengua. Entre todos los periodistas, solo uno capturó la divertida instantánea, Arthur Sayce. Está claro que este fotógrafo estadounidense de la agencia de noticias United Press International acababa de capturar la fotografía más importante de su carrera profesional. En la agencia se plantearon no publicarla para no ofender al físico. Finalmente, los editores decidieron hacerla pública en las páginas del International New Photos Network. Einstein no solo no se ofendió, sino que le gustó tanto que encargó 9 copias para regalarlas firmadas a sus amigos durante las fiestas de Navidad de ese año. Con los años, la imagen se reproduciría millones de veces en póster, tazas, revistas, convirtiéndose en todo un icono. El original presenta inscrito en su margen izquierda A.Einstein.51 y se subastó recientemente por $125,000 por la casa de subastas Nate de Sander, siendo la beneficiaria la Universidad Hebrea de Jerusalén por propia voluntad de Einstein, quien la donó junto el uso de su imagen a dicha institución. Por cierto, el día del cumpleaños de Einstein continúa celebrándose en Princeton como el Día del Pi.
ya que la fecha del 14 de marzo, 3 del 14, en inglés, corresponde a los 3 primeros dígitos de la constante matemática pi, 3,14. Así de misteriosa, enigmática y curiosa es la historia de esta humanidad. Os esperamos en el próximo programa, aquí, en la onda local de Andalucía y en Radio Sintonía. También nos puedes escuchar en laradioaburrida.es. Los misterios de la historia. Friday night and the lights are low, looking up for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. You're a teaser, you turn him on, leave him burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing queen. Yo soy Río Andaluz y me llaman Guadalquivir. Me ves en Cazorla nacer, me ves en Sanlúcar dormir. Por el Tinto y el Odiel partieron 3 carabelas. Con mucho pasado minero, oliendo a sal marinera. Yo soy Río Andaluz. En aguas del Guadalete libré una ilustre batalla. Y en su final, el Barbate, siempre me huele a almadraba. Entre bosques de castaños, el Guadiaro es bandolero. Mientras el río Guadalhorce dibuja un desfiladero. Yo soy Río Andaluz. Como Lorca en su canto al genil. Como el Almanzora y sus lluvias de abril. Y entre montañas heladas, Guadalfeo y Andarax comparten la Sierra Nevada. Andalucía, rico huerto regado, una tierra que vive mirando al agua. En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas. Onda local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar. Tu opinión,
tus inquietudes, tus noticias, tu ocio. Todo tiene un lugar en la onda local de Andalucía. www.emartv.com